Los seres humanos somos animales, ¿sí? Y no hay de qué ofenderse. Es la verdad. Somos una especie más del planeta. La vaca, la gallina, el cerdo, el borrego y el cabrito sienten alegría y dolor tanto como lo sentimos tú y yo. La vida humana es tan valiosa como la de cualquier otro ser que siente. Somos diferentes, sí, pero no somos mejores ni peores. Sin embargo, la especie humana se ha apoderado del planeta y de la vida de animales no humanos. Una forma de recordarle a la humanidad que no estamos solos en el planeta, que todos los seres vivos tienen derecho a su lugar en la Tierra, es conmemorado el 4 de octubre, Día Internacional de los Animales. Con el fin de hacer conciencia sobre la necesidad de acabar con el uso y la explotación de nuestros compañeros de otras especies. Hoy en día, la tendencia moral, filosófica y hasta científica es pensar que la vida de los animales no humanos es tan valiosa y digna como la humana, sobre todo de aquellos animales que sienten. Pensemos que el planeta Tierra nos pertenece a todas las especies de animales y plantas, y en la medida en que respetemos su existencia en este mundo, ayudaremos a detener el daño ecológico que estamos ocasionando. En el marco del Día Mundial de los Animales, construyamos los puentes entre animales sintientes para que todas las especies disfrutemos del planeta donde vivimos. Colaboración del programa ciudadano Empatía Animal. Grupo Imer. Somos Radio Pública. Buenos días a las y los asistentes al Congreso Internacional de Estudios Críticos Animales. Vamos a dar inicio a la mesa 1 de Filosofía y Animales. Les recuerdo a los ponentes que el tiempo para cada uno va a ser de 20 minutos y faltando 5 minutos procederé a avisarles. Sin más preámbulos, recordar que al final de las 4 presentaciones habrá un espacio de preguntas, comentarios que se tengan a través del canal de YouTube para que estemos todos muy al tanto y pendientes. Listo. Universidad Nacional de Colombia. Cordial saludo a los participantes y asistentes de este Congreso Mundial. Mi ponencia se llama Las izquierdas ante el especismo, 3 posiciones categoriales en debate mundial. De antemano agradezco de sobremanera a los organizadores de la Universidad Nacional Autónoma de México en sus departamentos de Biología, Medicina Veterinaria, Geografía, Sociales y, por supuesto, Filosofía. El propósito de esta comunicación es, primero, compartir algunos contenidos de un artículo de investigación que realicé en la revista Antiagónica, cuyo 4º número versa acerca de marxismos, materialismos y teorías críticas ante la cuestión ecológica. Esto por un lado. Segundo, mostrar ante este evento algunos elementos clarificadores del debate, de qué posición están asumiendo las izquierdas que comulgan con el materialismo histórico acerca del especismo. Bueno, como bien dije, el viaje express que quiero realizar con todos ustedes es rastrear un debate, una controversia, un debate civilizatorio en ciernes. En primer momento, miraré la controversia del especismo, especialmente cómo se ha dado en el materialismo histórico actual. Segundo, qué posicionamientos teórico-prácticos tienen las izquierdas a nivel mundial. Para ello presento un cuadro comparativo que hará parte de
una publicación del 2023 del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, y en un tercer momento haré unas conclusiones sobre el estado de la discusión sobre las izquierdas y el especismo. Bien, usualmente en los estudios sociales de la ciencia y en la filosofía de la ciencia se analizan las controversias de manera que identificamos redes institucionales, afinidades políticas, qué paradigmas comulgan ciertos actores y demás. Si bien este elemento es importante, considero que las izquierdas que se han ocupado de las especies animales, del especismo, están preocupadas por esta situación, por este problema, por un entorno. Este entorno son las catástrofes contemporáneas de la civilización capitalista. La primera de ellas es la catástrofe sanitaria del COVID-19, que según la OMS dejó un saldo catastrófico de 5.42 a 14.91 millones de víctimas humanas debido a la explotación capitalista de las especies silvestres, especialmente pangolines y murciélagos. Otra catástrofe que prende las alarmas en esta controversia es la catástrofe militar de la invasión colonial de la Federación Rusa a Ucrania, cómo esto ha repercutido en una alza de alimentos a nivel mundial, afectando a 400 millones de personas. Un tercer elemento son las catástrofes económicas, la inflación en la mayoría de países del mundo, y cómo ello altera las dietéticas de los trabajadores, el subconsumo de productos cárnicos, pero hoy también nos dicen las ciencias médicas y de la vida los posibles impactos a mediano y largo plazo que tendrían el consumo de productos de origen animal, especialmente los embutidos. Finalmente, como la mayoría de participantes en este congreso son parte de la geografía latinoamericana, es de resaltar que, aunque no sea una catástrofe, usualmente nos referimos a ella como una barbarie cultural. La pervivencia de las corridas de toros sigue en 8 países de Latinoamérica y de Iberoamérica también, España, una provincia de Francia y también Portugal. Entonces, este es el entorno de la controversia y por qué es importante hablar de las especies y del especismo. Ahora miramos los contornos de esta controversia del especismo. La primera disputa es una disputa categorial de qué es y qué no es el especismo, de si tiene sentido o no. No me concentraré en la literatura estándar o hegemónica que está presente en la mayoría de literatura de este Congreso Mundial, la noción de entender el especismo como una discriminación mental o moral, la noción de verlo como un sistema de opresión cultural simétrico al capital, o verlo de un orden biopolítico o socionatural que jerarquiza las especies. Me quiero enfocar particularmente en esta controversia en la literatura materialista histórica hoy, de las izquierdas actuales. Lo primero que encontré es que, en efecto, la mayoría de organizaciones sociales, políticas e intelectuales y sus actores todavía conciben el especismo como un concepto idealista y acientífico, en tanto naturalizan relaciones sociales, de manera que usan vocabulario tal como cadena trófica, cadena alimenticia, evolución, selección natural de las especies, etc. Pero hemos visto la emergencia de nuevas investigaciones que señalan al especismo como una ideología burguesa en función del interés de la tasa de ganancia de los capitalistas en el sector agropecuario, experimental, de entretenimiento, bélico, etc.
También hay otros que concibimos el especismo como una ideología reaccionaria y específica que han tenido las clases dominantes a través de la historia, no solamente la clase de esta civilización, que es la burguesía. Finalmente, desde la filosofía materialista se concibe al especismo también como una ideología de dominación natural de la naturaleza, de otros seres humanos y de los animales, por supuesto, los animales no humanos. Entonces, la primera arista es una disputa categorial. Otra de las disputas que hay es la concepción de consideración animal moral de las especies y sus miembros. No puedo decir cada una de ellas, pero el problema radica en si debemos tomar solamente en consideración las especies animales, sean humanas o no humanas, o si tendría sentido o no incluir y bajo qué criterio a otras especies sintientes. La filosofía analítica ha reflexionado sobre esto. Cyborgs humanos, especies de robots sintientes, hipotéticas, ¿no? Todas ellas, experimentos mentales, o especies alienígenas que tuvieran un desarrollo biológico, sintiente, cognitivo y demás similar a nosotros. También hay aquellos criterios de cuál es la relación sujeto y objeto, si tendría sentido o no involucrar a las especies vegetales, el giro vegetal en filosofía, las plantas, o no, o la filosofía ambiental que ya tiene más de 70 años. Pero en el caso particular de los autores materialistas históricos, de las izquierdas marxistas en específico, ahí todas ellas comulgan más que con una apuesta netamente humana, hay una visión del metabolismo socionatural, es decir, y tienen diversas controversias de cómo interpretarlas. La más prevaleciente con posibles cambios es la que señala que transversal a todos los modos de producción, la especie humana ha usado al resto de especies para sus fines, para sus condiciones materiales de vida. Por ello no tiene sentido el especismo como concepto, pero han emergido en la literatura nuevas apuestas en que historizan estas relaciones de tal modo que hay una explotación o daño no solamente de miembros de la especie humana contra sí misma, es decir, la lucha de clases sociales, sino también a otras especies animales y, por qué no, un daño ecosistémico al entorno planetario, por tanto, a las especies vegetales. De manera que acá habría una especie de lo que Aníbal Quijano en un momento habló el humanismo proletario, pero en este caso sería interespecies. Otra cuestión de la disputa en el materialismo histórico, en las izquierdas de hoy, acerca del especismo es ¿cuándo nace? ¿A qué realidad histórica refiere? Las hipótesis más prevalecientes son aquellas que sitúan al especismo, al menos como, no tanto como ideología cultural, sino como explotación material de las especies en el neolítico, es decir, 8.000 años atrás, con el nacimiento de la propiedad privada, con la domesticación de animales y plantas en sociedades pastoriles y agrarias. También hay otra hipótesis que se maneja, y es que el especismo como ideología, sobre todo cultural, es propia de la modernidad, del capitalismo, debido a los avances de la ciencia natural del Linneo, al justnaturalismo, a la filosofía que ya permite plantear a un género humano que tiene dignidad intrínseca como tal. No hay ningún autor materialista histórico que defienda que el especismo es consustancial al Homo sapiens, a la especie humana, pero sin embargo en arqueología y en algunos autores antiespecistas hay esta idea de que el especismo nació con la mera uso
de domesticación de caninos, el impacto antrópico al ambiente y una hipotética extinción de la megafauna y los mamuts, no solamente de parte del Homo sapiens, sino otros géneros Homo como los neandertales o los Homo erectus. Hay quienes, en lo particular, consideramos que el especismo nace como ideología cultural y como explotación organizada de los animales en el esclavismo, y se pueden rastrear evidencias empíricas y discursivas sobre ello. Por ejemplo, la filósofa mexicana va a presentar una cuestión sobre Diógenes Laercio, en boca de tales de cómo él se ufanaba de no ser, haber nacido griego y no haber sido ni animal ni mujer. También en el libro clásico de la filosofía política occidental de Aristóteles sobre la política, hay el argumento ius natural o naturalista, perdón, de la planta en función del animal en función del hombre y de algunos hombres en función de otro. De manera que se puede rastrear empíricamente que tal vez el especismo no solamente como explotación material, sino como ideología cultural, puede nacer en la filosofía greco-romana. Finalmente, otra cuestión de manera muy rápida es, en esta controversia del especismo y las izquierdas, ¿qué relevancia tiene? ¿Qué sentido tendría hablar del especismo en los vocabularios de los movimientos sociales, de las comunidades científicas y también de los partidos políticos? Constato que si bien hay un criterio de relevancia tal que dice los centrales de la clase obrera u otros grupos sociales oprimidos humanos, y pensar en otras especies es posmoderno y nos desvía de la estrategia de liberación, han emergido en la literatura otros criterios como el de relevancia metabólica, es decir, ante el riesgo o a las catástrofes climáticas, debe haber una noción de sostenibilidad ambiental centrado en una liberación transversal desde la clase obrera hacia el resto de las especies, y por supuesto la propia también. Hay ejercicios en la filosofía de criterio de reconciliación, de pensar relaciones sociohistóricas diferentes entre la naturaleza, el ser humano y los animales en socialismos, digámoslo así, post-neolíticos. Y finalmente, esto es muy importante en los estudios sociales de la tecnología, en la filosofía de la tecnología, el rol de las fuerzas productivas también es una discusión importante en torno al especismo y las izquierdas, dado que hay discusiones sobre transiciones alimentarias, energéticas, climáticas y posibilidades de masificación de dietéticas no cárnicas. Como segundo momento, paso a categorizar lo que hay en la literatura. Para ello, hay 7 ítems: posición general, noción específica, liberación de especie y proyecto socialista, influencias teóricas, programa, propuesta y políticas de alianza. En el caso de las izquierdas, que podríamos categorizar, conceptualizar como especistas, hay una socionaturalización de las especies, es decir, que la liberación de los animales no es posible ni es deseable y por el contrario repercutiría en los intereses mayoritarios de los trabajadores, de los campesinos, de las comunidades humanas más vulnerables. De manera que acá se niega esa posibilidad. Como propuesta, al igual que plantea el Capital, acá se plantean modelos de ganadería sostenible, solamente que socializados, con altos estándares de calidad. Hay una cultura cárnica y un omnivorismo fuerte como tal. Su programa mínimo es de bienestar animal y no maltrato a los animales, pero nada más que ello. Y aquí las alianzas se dan más con las luchas ambientales, en tanto que afecten a miembros de la especie humana, a los grupos explotados y oprimidos más vulnerables. ¿Qué ocurre con la emergencia de las izquierdas antiespecistas en América Latina, Europa y otros países y continentes? Lo que se ha visto en la literatura es que
hay un intento de simbiosis, de síntesis entre el materialismo histórico y el animalismo de la segunda posguerra, de manera que acá se le dice sí a la liberación humana, sí a la liberación animal. La propuesta política o eje programático está en la expropiación de la industria cárnica y su reconversión en una industria alimentaria vegana, de modo que acá se comulga con una cultura vegana radical. El programa es máximo, dado que son demandas ultimatistas, y la política de alianzas está muy al son de la doctrina de los nuevos movimientos sociales, movimientos ambientales, animales y sociales, sin mucha centralidad de la clase obrera mundial. Finalmente, debido a los escollos categoriales, científicos y políticos que hallo en las izquierdas especistas y no especistas, hay la emergencia de esta postura, las izquierdas no especistas, muy influenciado por el filósofo español Renzo Llorente y desarrollándolo, es ver las interrelaciones entre especies, interespecies, mediados por la subjetividad de los trabajadores, tal como está. De manera que acá se plantea una liberación integral, es decir, de los trabajadores de otros grupos humanos explotados por el capital, por supuesto de las especies animales que están en el complejo animal industrial de los capitalistas e incluso la naturaleza. La propuesta aquí es un nuevo modelo agroalimentario de los estados obreros, una sindicalización en las industrias realmente existentes, actuales, y un gran debate científico, social y científico sobre las vías de transición dietaria en defensa de la salud pública, humana, pero también de los animales y el entorno medioambiental. De manera que acá hay un vegetarianismo flexible y un omnivorismo débil de apertura frente a las dos propuestas anteriores. El programa es transicional porque combina demandas inmediatas, medias y de ruptura socialista en defensa de los trabajadores, los animales y el medio ambiente. Y en la política de alianzas hay una unidad de acción y desunión también, a veces, del movimiento obrero, sus partidos de izquierda, con movimientos policlasistas, en su mayoría de clase media, que defienden genuinamente a los animales y el medio ambiente, siempre buscando transitar a una otra civilización, a una civilización socialista. Para culminar este momento, esta ponencia, quería mostrar un tercer momento abocado a las conclusiones. Es necesario preguntarnos si efectivamente existe hoy por hoy una controversia, un debate de las izquierdas en torno al especismo, o si solamente es una construcción artificial, una serie de construcción filosófica de un debate entre fantasmas. Las tres conclusiones son las siguientes: sí existe un debate y controversia, solo que en estado primigenio y anómalo en unas revistas académicas, una lucha velada entre actores de diferentes países y minoritaria, pero el reto es que, así como ha ocurrido con la cuestión ambiental, que tenga mayor impacto en las izquierdas, el movimiento obrero y las instituciones de educación básicas, secundarias y terciarias. La segunda gran conclusión es que el proyecto socialista hoy debe incluir a las especies animales y otras, de manera que el enfoque no especista de metabolismo socionatural podría ser el más acorde con la revolución epistemológica del materialismo histórico, las ciencias actuales, los partidos políticos y los movimientos sociales. Y por último, de manera que en este congreso a sus participantes y a quienes puedan verlo en diferido, incito a leer y difundir el artículo de manera crítica
y proseguir el debate civilizatorio en nuestra América, América Latina, América del Norte, Europa, Asia, África y Oceanía. Muchas gracias. Bueno, terminó el último ponente. Vamos con, para finalizar, con Víctor Alfonso Costeño Chilaca, de la Pontificia Universidad de Antionamum de Italia. Hola. Gracias de sobremanera al último ponente, a Víctor, por las reflexiones, la controversia con Peter Singer y San Francisco de Asís. Tenemos 15 minutos para desarrollar la discusión con los 4 ponentes y las preguntas que nos vienen del público, que de hecho son varias y numerosas. Bueno, para, no sé cómo procedamos, si las leo en general y luego una ronda para los mismos, pero aquí están. Sí, Sergio, te sugiero que leas todo, que cada quien vaya tomando nota para luego les des una participación a cada quien. Y no te preocupes, como después sigue un receso, podemos concluir a las 12, al 5 para la 1. 5 para la 1. O sí, incluso podría ser la 1, porque después viene un receso, entonces podemos usar todo el tiempo. Adelante. Listo, no hay lío. Bueno, hay una pregunta general para los 4 ponentes sobre la noción del mal y la tecnología moderna. ¿Qué opinan del tecnoutopismo capitalista, cuyas propuestas son abolir el dolor animal en la industria y la naturaleza? Esto muy relacionado con la ponencia de Adam y Matt en relación del sufrimiento o el dolor. Hay otras que están acá. Para Matt, si se plantea que el intervencionismo en la naturaleza es antinatural, ¿consideras que este planteamiento es especista? Porque el intervencionismo es total para el bienestar humano. Esto dice Álvaro López. Lidia Guerrero pregunta, ¿qué referentes de izquierda están discutiendo sobre el especismo? Justo me preguntaba qué otros movimientos de justicia social, además de los feminismos o ecofeminismos, con la charla magistral de la filósofa Alicia Puleo, están debatiendo sobre los animales. También se pregunta ¿en cuál de las 3 categorías, dice Jesús Trejo, podemos enmarcar el utilitarismo de Singer, tanto en los intereses como el de la preferencia? Y pues, ¿qué relación tendría esto con bueno, el riel religioso hablando? Para Matt se dice, percibe en tu ponencia una contraposición de las éticas basadas en el sufrimiento y el utilitarismo. ¿Es correcto? ¿O desarrollar un poco más esa idea? También se preguntan acá, bueno, que en general de los 4 ponentes, ¿dónde pueden mirar más acerca del trabajo que están desarrollando? Lo que comunicaron es en estas ponencias. También se preguntan acá, ¿cómo las actuales izquierdas de América Latina incluyen a los animales y el especismo en los gobiernos o cosas de esta índole? No sé si se me queda alguna, dado que pues ha sido nutrido como aquí
el chat y hay nuevos participantes, pero por el momento esas están. Hay preguntas para los cuatro ponentes, para Matt y Adam, también para Víctor, en referido a lo que nos acaban de comunicar. Gracias, Víctor. Bueno, en lo que a mí concierne, sobre la pregunta a los cuatro, considero que es desfasado, para resumirlo, no, aún imaginando un escenario ideal de desarrollo de las fuerzas productivas tecnológicas, es altamente improbable e incluso indeseable desarrollar unas clases de tecnologías, pensémoslo genética, tal que aboliera el dolor en los animales, en la industria, en la naturaleza, lo mismo en los seres humanos. Yo creo que hace parte algo de lo que llamaba el filósofo Manuel Sacristán como el mal congénito que está ahí, que no podremos controlar, que rebasa solamente la Tierra y el resto del universo, el resto de planetas. Entonces, mi postura ante esta cuestión es que lo que hay que abolir es la explotación capitalista de los animales y de los trabajadores y también de la naturaleza, en tanto una reificación que impide un modelo económico más sostenible. Pero la apuesta de abolir el dolor es de algún modo una especie de imaginación que hace el capital, que hacen algunos intelectuales y filósofos, David Pearce, por ejemplo, acerca del mismo, pero no es posible. De manera que sí hay que hacer un intervencionismo fuerte en tal, pero que respete tres criterios, o sea, sostenibilidad ambiental, una alta ponderación del bienestar de los animales y también un alto grado de ponderación de justicia humana, ¿sí? A los trabajadores, a los más pobres. Y sabiendo que en esas tres especies, digámoslo así, o en esas múltiples especies, hay conflictos inherentes, ¿sí? Y el diseño institucional político debería ser abocado a ello. Preguntaban sobre los autores que desarrollan la controversia en la izquierda contemporánea. Recomiendo a uno, creo que es el más potente, es un sociólogo alemán llamado Christian Stach. También está filósofo italiano Marco Maurizi. En Latinoamérica está Mayla Costa. También he hecho recopilaciones ahí. También uno muy famoso es John Foster y Bert Clark acerca de Marx y el especismo alienado. De manera que si hay una literatura profusa que empieza a impactar en los ECA y empieza a impactar también en las izquierdas. Obviamente sale por la cuestión ambiental, pero ya se toca concretamente la situación de los y las animales. Acerca de otra cuestión que preguntaban acá, relativo a los gobiernos realmente existentes en América Latina. Bueno, pienso que ningún gobierno, dado que defiende la propiedad privada capitalista, incluso los alternativos Petro, hipotéticamente Lula, lo que ya fue Chávez, Alexander Obrador, etcétera, ninguno ha planteado una gran política pública de protección animal que empiece a operacionalizar el principio ético antiespecista, en parte porque hay unos condicionamientos de la civilización que no lo permiten. A lo sumo se ha hablado de planes ecosocialistas en Ecuador y en Venezuela. Sin embargo, la transición energética todavía no se ha dado, de manera que
en los gobiernos todavía no se apropian estas ideas que estamos hablando en este Congreso Internacional, pero el reto está no tanto en una especie de lobby institucional, que incluso hay filosofías que lo plantean así. La ética animal estándar lo plantea así, como que cómo influenciamos las repúblicas, sino más bien cómo planteamos otras repúblicas interespecies. Y esas otras repúblicas interespecies deben ser anticapitalistas, o sea, deben ser con una economía gobernada por los trabajadores, en que los principios morales de la filosofía moral y otras disciplinas entren a jugar y tengan mayor impacto. Pero por el momento, a nivel gubernamental, no se agencian. Sin embargo, están retos, así no se agencie este discurso, de una cuestión central, que es abolir la corrida de toros a nivel continental, y también cómo en una especie de guerra de guerrillas se va posicionando esta revolución en el pensamiento y también en diversas instancias en las universidades. Para muchos fue inimaginable hace muchos años que hubiera un Congreso Internacional de Estudios Críticos Animales, y más desde Latinoamérica. En eso creo que es un gran avance que se está dando en la academia crítica o disidente, y pues la idea es en olas de expansión que esto se replique en los gobiernos, en nuestras propias disciplinas, y sobre todo, lo más importante, en una civilización post-especista, que es la civilización socialista. Gracias, y creo que ya participamos los cuatro, y con esto daríamos cierre a la mesa 1. Muchas gracias a los asistentes, a las decenas de preguntas en los chats y al tope. Y ya pueden ver esto en streaming cuando se acabe. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todas, a todos. Adán, Sergio, Víctor, muy interesantes sus participaciones. Pues nos seguimos viendo aquí en el Congreso. ¿Les parece? Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Saludos a todos, a todos. Saludos.